El pecado nos asedia, ¿sí o no, hermanos? El coronavirus también. Algunos han entrado en pánico. Yo respeto a las personas que entran en pánico como a las que no están en pánico. Pero ¿de qué serio este asunto y es verdadero, es real? No tenemos que recordar amigos y seres queridos que han pasado al descanso a raíz de esta enfermedad como consecuencia de esta enfermedad. Pero sí, hablando en términos de pecado, debemos recordar, porque casi no hablamos de eso. El pecado se ha llevado, hermanos, del seno de la confraternidad de la iglesia a otros senderos donde Jesús no es el primer lugar. Este mensaje se empezó a preparar antes de que la religión de escuela sabática empezase. Y esta semana, conforme iba estudiando, yo dije que Dios es bueno. Amén. Dios nos quiere recordar a la iglesia y a mí mismo de que no hay otra opción. Si no tenemos una relación personal con Jesús y ponemos nuestros ojos en Él, nuestra experiencia cristiana no valdrá. Y lo más importante, se pone en peligro nuestra salvación. Por esa razón es importante considerar que en esta vida tú y yo no estamos solos. En esta vida hay personas que estamos pasando por situaciones difíciles. En ocasiones son las pruebas de la vida, en ocasiones es el mismo pecado. Pero tú y yo tenemos la bendición de que Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio para que tú y yo no enfrentemos la muerte segunda. Amén. En la carta de Pablo a los Hebreos, en su capítulo 11, Dios presenta la lista de aquellos hombres y mujeres paladines de la fe que pasaron por situaciones tal vez parecidas a la tuya y a la mía, pero que tuvieron la plena confianza y se agarraron del Todopoderoso, de la mano del invisible. Y tomados de la mano de Dios, enfrentaron su experiencia personal. Sus nombres están registrados ahí. ¿Quieren decirme alguno de esos nombres que es uno de los héroes de la fe en manera personal tuyo? ¿Alguno de ellos? Abraham, José, Moisés, Josué, Job. Y hay un número muy corto de paladines de la fe. Hay nombres que no están escritos. Hay nombres de personajes bíblicos que ni el nombre tampoco lo sabemos, pero tuvieron la oportunidad de usar de esa hermosa herramienta en la experiencia cristiana llamada fe. Hay una enfermedad que en el antiguo Israel fue el azote de la sociedad. Todo el mundo le tenía miedo, al igual que ha sido en su momento y hoy en día el coronavirus. Hay varios casos de leprosos. Algunos tienen la Biblia, el relato, su nombre y se dice quiénes fueron. Pero hay uno en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, que no está el nombre. Si vamos a ese pasaje podemos darnos cuenta que no está el nombre de ese caballero. Pero al igual que en años pasados, la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Se habían construido leprosarios. Más bien lo que vendría a ser hoy en día los leprosarios, pues en su momento fueron los leprosarios. Las ciudades de refugio, donde estos, los que se infectaban por esta enfermedad, se contagiaban, podían ir a esos lugares. Y la cuarentena no dependía del CDC. Eso dependía, número uno, de la voluntad de Dios. Y algunos se sanaban y podían regresar de vuelta a integrarse en la sociedad. Claro, había un rito que observar. Pero también una de las cosas que debo mencionar, aparte de que era contagiosa esta enfermedad, era la connotación religiosa o teológica que tenía la misma en la comunidad de aquel tiempo. Si tenías lepra, ¿por qué era la razón que tenías lepra? No porque pasaste al lado de alguien que tenía lepra y era sintomático y te contagiaste. No porque no usaste tu máscara para no respirar. No. Simplemente, ¿cómo se considera la persona que tenía lepra? Maldición.
porque había pecados que está enferma. Y la persona era condenada muchas veces a la soledad en esa ciudad de refugio. A veces había más leprosos. Hay relatos bíblicos donde dice que habían 10 y se encontraban con Jesús. Pero llama mi atención la historia de este leproso del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Llama mi atención porque su experiencia en esos 3-4 versículos involucra una serie de elementos importantes en la experiencia personal tuya y mía. Y de una u otra manera nos recuerda que no estamos solos. Nos recuerda que Jesús nos ofrece no solamente la sanidad, sino la salvación. Amén. Y lo más importante, que aunque los demás nos rechacen, Él nunca lo va a hacer. Amén. ¿Qué les parece si la repasamos leyéndola y luego vamos analizando esos elementos de los cuales hablamos? Dice el versículo 1: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ya lo leímos. Interesante la historia. Pero hay elementos importantes que debemos considerar. El primero está en la primera parte del versículo 1. ¿De dónde venía Jesús? Del monte. ¿A qué iba Jesús al monte? A buscar en una privacidad rica y hermosa a su Padre Celestial. Amén. La jornada del día siguiente, Él sabía cuál era. Conocía quiénes iban a venir. Pero tenía que estar en comunión con su Padre para que juntos atendieran la larga lista de situaciones que se iban a esperar. Y en ocasiones Jesús no dormía. Por lo menos en esta ocasión sabemos que venía bajando del monte. ¿Y a qué hora Jesús regresaba del monte? ¿A mediodía? Temprano. ¿Verdad que sí? Ahora, una cosa que debemos nosotros entender, que cuando Jesús llegaba a un sitio, había a veces multitudes esperando. A veces la gente se imaginaba por dónde iba a ir de acuerdo a cómo iba su agenda de los días anteriores. Y la voz corría entre las comunidades y la gente empezaba a prepararse para ver lo que ese día el gadareno iba a hacer. ¿Cómo le llegó la noticia al leproso? No lo sabemos, no lo dice el versículo. Lo que sí sabemos es que sin duda alguna en su corazón, aunque la sociedad decía que la lepra era consecuencia de su pecado y tal vez no, tal vez sí lo era, no sabemos quién es. No entrar en detalle si es culpable o no de la consecuencia de la lepra en su cuerpo. Simple y sencillamente reconocía su necesidad de sanidad física. Y se aferraba en oración también a Dios. Esa noche, sin duda alguna, cuando él oró a Dios, Dios lo vio con amor. Amén. Cuando él supo que Jesús iba a llegar a la era donde él estaba, él no se podía acercar a la gente. Pero su corazón empezó a surgir y a ejercerse y a utilizarse la hermosa herramienta que se llama fe. Empezó a tener la esperanza de que Jesús lo podía sanar. Amén. Esa esperanza no surgió de la casualidad, hermanos. No sabemos si tal vez antes de la lepra ya supo de Jesús y sabía que había milagros de los cuales eran objetos a través de la persona de Jesús. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que al igual que todo israelita, este hombre conoce a Dios. Estar en pecado no significa que ignores a Dios. Tú conoces de Dios, yo conozco de Dios. En teoría, el mundo completo conoce de Dios por lo menos algunas pinceladas. Y en la comunidad israelita,
Conocer a Dios era una de las tareas desde temprana edad, al punto de que hasta el día de hoy los judíos, a la edad de 12 años, hacen una ceremonia especial por el varoncito, porque ya es responsable de sus actos y sus decisiones. Lo prepararon durante 12 años para que sea responsable de sus decisiones. ¿Y qué hace un padre cuando prepara a su hijo? Lo prepara para la vida y espera que tome las mejores decisiones, ¿sí o no? ¿Quién prepara a un hijo para ser ladrón? Pues muy pocos, pero los existen todavía. Pero no sé si usted yo se animaría a hacer eso con un bebé recién nacido, lo que acaban de hacer del seno del amor de una pareja. Si usted como pareja tiene un bebé, lo que usted sueña es que algún sea un médico, sea un abogado, sea mínimo alguien que ayude a la comunidad. Es lo que más sueña uno como padre. Por esa razón, me atrevo a decir con toda seguridad que este leproso conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Si la lepra le llegó porque pecó, no voy a meterme en eso como dije hace rato, pero estaba leproso y conocía su necesidad. Y sus oraciones fueron escuchadas en esa oportunidad. Ahí está el escenario, mucha gente. Dice Elena G. de White, le digo de todas las gentes, que cuando la multitud estaba alrededor de Jesús, el leproso estaba en un poquito alto, como una pequeña loba, observando a la distancia. Porque no el prejuicio, sino la norma de salud pública, el protocolo del momento, ¿qué decía? Que debía estar en cuarentena, en aislamiento. Ya, ahora si usted va a Costco, va a Chopra y llega alguien enfermo del COVID-19, usted no lo sabe, ¿verdad? Pero un leproso se sabía. Porque al leproso se le imponía una vestimenta en cuyo borde del manto o del vestido, si fuese una mujer, deben haber campanitas. Clink, 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 clink. Usted escuchaba campanitas y no estaba leproso, tenía que oír, ni siquiera voltear. Porque el que andaba por ahí era un leproso. Era una medida preventiva para que tanto el leproso anunciara que andaba caminando por ahí, porque ellos caminaban por los senderos que comunicaban a las ciudades, muchas veces buscando comida a las orillas de los pueblos. A veces la gente les dejaba por misericordia, por compasión, algo de alimento a los leprosos. Siempre ha habido gente buena en esta vida. Ellos tenían que ir a buscar su alimento. Simplemente servía tanto para el que estaba sano no se acercase. Pero si un leproso osase entrar en un círculo de una multitud como la que estaba esa mañana reunida esperando a Jesús cuando bajaba del monte, ¿qué debía ocurrir según la ley de Moisés? Todo el mundo tenía el derecho a agarrar una piedra y dar una pedrada a ese leproso y podían lapidarlo y morir finalmente lapidado este leproso. Por eso digo, no el prejuicio, sino la norma que existía en ese momento. La ley de salud que se le fue dada a Moisés con respecto a este asunto de los leprosos, este leproso la sabía. Él sabía que estaba ahí la multitud, pero sabía que estaba la única solución a su problema allí. Y sabía que Dios le puso en su corazón que él lo podía sanar. Empezó a conocer un poco más a su Dios. Porque desde el momento en el cual decidió bajar, sabía que su vida física estaba en riesgo. Pero no le importó la vida física. Porque ya en ese punto de su experiencia personal, la vida espiritual para él es lo más importante. Amén. Si en el pasado se decía dentro de sí mismo, yo le fallé a Dios, yo me alejé de Él, esta vez no lo voy a hacer. Y aunque está en peligro mi vida, yo voy a ir. Yo percibo ese pensamiento en sus palabras. Porque miren, voy a saltar la parte previa a eso. Me voy a ir directamente a las palabras del leproso cuando dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Empezó a conocer a su Señor. Empezó a conocer a Dios en la persona de Jesús. Públicamente lo confesó como su Señor. Públicamente reconoció que Él tenía el poder para sanarlo. Públicamente reconoció que la vida espiritual para él es más importante que la vida física. Públicamente le dijo al universo,
aunque Jesús no había llegado a la cruz del Calvario, era aceptada la salvación Amén. en la persona de Jesús. Este leproso se abrió paso entre la multitud y la multitud le abrió paso. Yo no sé qué te hubiera hecho en ese momento, pero la gente que estaba allí se movió por miedo, sabiendo que venían las campanitas. Sí. Pero Jesús no se movió. Cuando tú y yo vamos a Jesús, Jesús sabe que vamos a ir a Él. Y Jesús no solamente se queda mirando a la distancia, sale al encuentro como el padre de la parábola del hijo pródigo. Sale al encuentro, nos abraza y nos besa y nos viste de salvación. Amén. Jesús no hizo lo que los demás, no apartarse. Simplemente observó que venía y cuando éste llegó, lo miró con amor. Quiero decir una cosa muy importante. Si usted lee las tres versiones en los evangelios, que es el evangelio de Lucas y también el evangelio de Marcos, usted va a encontrar que cuando dice que llegó a Jesús, se postró y lo adoró. Es otro elemento importante en la vida del cristiano. No solamente la fe nos va a ayudar a confiar en las promesas de Dios y aferrarnos a ellas. La fe nos va a ayudar en nuestra experiencia personal, en nuestra experiencia o nuestra vida espiritual, a enriquecerla. No solamente reconocer a Dios como nuestro Dios, nuestro Salvador, es una herramienta que se involucra en una experiencia personal. El adorarlo, hermanos. Postrarnos ante Dios antes de decirle la queja de todos los problemas que tenemos. Antes de describirle toda la situación que estamos enfrentando. Antes de decirle al Señor, mira mi condición física porque el coronavirus me tiene tirado aquí en esta cama. Adorar a Dios es el acto que te acerca a la eternidad. Amén. Y este hombre lo sabía. Lo ha perdido toda su vida. Pero hasta este momento, crucial en su vida, lo entendió en la dimensión correcta. Y se postró y adoró a Jesús. Amén. Resumamos. Los elementos en la vida de un cristiano que nos vaya a tener una vida enriquecida espiritualmente, ¿cuáles son? Ejercer fe, reconocer a Dios como tal, adorarlo. Pero en las palabras de este leproso también reconozco algo muy importante. Vamos a repasarlas nuevamente. Señor, si quieres, puedes limpiar. No es el niño caprichoso que pide un dulce y que si no se lo dan llora. No es aquel que estira la mano a ver si le dan, se agacha y si no le dan, mete la mano al bolsillo enojado. Reconoce que la voluntad de Dios no siempre es nuestra voluntad. Si tú pides algo y Dios te lo da, ¿te enojas con Él? Preguntas, ¿por qué, Señor, no me lo diste? La conformidad con la voluntad de Dios es parte de la experiencia del cristiano. Amén. Y por último, quiero señalar la parte decisiva ante el universo. Cuando Jesús, versículo 3, le dice, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. No solamente Jesús pronunció estas palabras, que están en armonía con el deseo más profundo del corazón del leproso, sino que Jesús dice en el versículo, previo a las palabras que leímos, que Jesús se acercó y lo tocó. Pocas veces en los relatos bíblicos y en los milagros que Jesús realizó, vas a encontrar que Jesús toca a la persona que es beneficiada con ese milagro. Y especialmente, es el único con una enfermedad de esta condición, en la connotación propia de su época, que le toca. Porque Jesús quiere romper los estereotipos. Jesús quiere romper en este momento en la mente de los demás de que su poder y su amor excede a cualquier límite que el ser humano le pueda poner.
Tanto amaba Dios a este leproso, arrepentido, que acudía a Jesús, que el tocarlo era parte de la relación de un padre a un hijo amoroso, de un padre amoroso a su hijo. ¿Cuántas veces has sentido que Jesús te ha tocado? ¿Cuántas veces? ¿Y en qué momento lo has sentido? Este caballero lo sintió en el momento en el cual más necesitaba de Jesús. En el momento en el cual él lo adoró. En el momento en el cual le abrió su corazón y le dijo cómo se sentía y lo que deseaba. Que este 2022 le abramos nuestro corazón a Jesús como un amigo. Amén. Que este 2022 ejerzamos fe en las promesas de Dios, pero nos aferremos a la salvación que nos ofrece gratuitamente. Que este 2022, aunque el pecado sobreabunde y el coronavirus siga creciendo, o deje de crecer porque no para esto, reconozcamos que en Dios hay poder para salvar. Amén. En Dios hay poder para salvación. Que este 2022, al igual que este leproso, podamos decir, como lo vamos a decir en el canto final, en el último himno: Señor, yo te conozco. Que el 2021 pase a la historia con sus pruebas, con las necesidades, con las bendiciones que Dios nos dio, con cada uno de esos detalles que formaron parte de esos 365 días. Pero que nos ayude a recordar, como la hermana dijo hace rato en la primera escuela sabática, a no olvidar cómo Dios nos condujo en el pasado y nos proyectemos a un 2022 que desconocemos lo que va a traer, pero tomarnos de la mano del Todopoderoso, del invisible, del que sí sabe lo que viene por delante, del que sabe de lo que tenemos necesidad y del que suplirá Amén. cada una de esas cosas que nosotros en el camino encontremos. Amén. Y lo más importante, como en el caso del leproso, cuando lo que tú le pidas a Dios esté en armonía con su voluntad, sea la mejor de las bendiciones para ti este año. La familia Arista te desea lo mejor. Mi persona también. Ha sido un gusto empezar el año con ustedes, mis hermanos. Ahora vamos a cantar el himno 67, Señor, yo te conozco. Que el Señor nos ayude a conocerlo más este año. La noche azul serena,
Que tus ojos y mis ojos estén puestos en Jesús los 365 días de este 2022. Que podamos correr más que con paciencia, que podamos correr al ritmo de Dios esta carrera. Amén. Que este 2022 para la iglesia de Paseo 2 sea el año donde podamos alcanzar a otros con las herramientas que tenemos pese a la pandemia. Amén. Y le digamos a ellos otros que Jesús viene pronto en los de los cielos, por ellos también. Amén. Vamos a orar. Querido Jesús, nuevamente te agradecemos por lo bueno que has sido con nosotros, por recordarnos a través de la experiencia de este leproso, que no tiene nombre en el relato bíblico, pero que sin duda alguna es parte de esa lista del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Al final, Pablo deja en claro que ellos no recibieron lo que esperaban. Y da la razón, porque también nosotros debemos formar parte de esa lista. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad como a este leproso, de hacer uso de las herramientas en la vida espiritual, en nuestra relación personal contigo, para crecer a la estatura de Jesús. Gracias porque nos recuerdas que pese a lo que en el pasado ha sucedido, tú siempre has estado en medio. No estabas en los momentos de mucho ruido, no estabas en los momentos tal vez difíciles. No te percibimos, Señor, pero al igual que Elías, en ese silbido de tranquilidad te podemos escuchar. Y al igual que Elías lo tranquilizaste, te pedimos que nos tranquilices si la prueba nos agobia, nos resta fuerzas, y ayúdanos, Señor, a decir a los demás, esa nube de testigos, de que tú eres nuestro Salvador. Y no importando lo que tengan que pensar de nosotros, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor y mereces nuestra adoración. Amén. Y ahora comienza a nuestros hogares y gracias por permitirnos estar en la iglesia el primer día del año. En nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Bendiciones, será hasta la próxima vez, hermanos.